Ya. Bueno. Bueno, yo les voy a hablar de las maravillas, no pitis, de las maravillas del mundo fungi. Siguiente. Bueno, eh, fungi es un reino en donde podemos encontrar mohos, levaduras y hongos. Las principales características o las que las diferencian tanto de animales y plantas son que son organismos heterótrofos y que tienen pared celular de quitina. Los mohos, bueno, los mohos son hongos eh, que son microscópicos y generalmente filamentosos. Eh, Se desarrollan en alimentos o materiales orgánicos también que se encuentran en descomposición y por lo general tiene que existir humedad para que estos puedan desarrollarse. Tienen diferentes colores, texturas y algunos pueden emitir algunos olores, ya sea desde desagradables hasta algunos en ocasiones son agradables. El crecimiento, como les dije, es muy favorable en ambientes donde se encuentra la humedad en un aproximadamente 80% de alimento utiliza compuestos orgánicos que se encuentran en el ambiente, pero también puede utilizar papel, adhesivos, polvo, entre otras cosas más. Es decir, es muy fácil de crecer, de incubar. Por esto es muy común verlos en nuestra casa, desde en el baño, en la cocina, en los alimentos, hasta en donde tenemos a los animales y ese tipo de cosas, ¿no? Porque son muy fáciles de crecer. Son aerobios y mesofílicos. Es decir, tienen una temperatura más o menos estable, temperatura ambiente para poder crecer. Pero también hay algunas especies que se pueden desarrollar a 2 grados centígrados. Siguiente. Las levaduras. Bueno, aquí puse un video muy corto que vamos a reproducir, donde vamos a hacer como una pequeña introducción o más o menos para entrar en contexto sobre qué son las levaduras.
Bueno, ahora sobre las generalidades que tenemos de las levaduras, podemos ver que son inmunogénicos, pueden estar en suelos, plantas, animales, también en setas u hongos y alimentos. Pueden ser saprótrofos o parásitos, son ascomicetos y basidiomicetos unicelulares que se dividen por gemación o por fisión binaria. Se conocen gracias a su capacidad fermentadora y pues gracias a esta se utilizan en diferentes ámbitos pues para el humano, ya sea para los alimentos, pero pues la más conocida es para la fermentación del alcohol. Una de las levaduras más conocidas en la actualidad o de las mejores estudiadas es Saccharomyces cerevisiae, que es una que se utiliza para la fermentación de vinos. Tienen aproximadamente más de 12 millones de pares de bases que están comprimidas solo en 16 cromosomas. En la imagen podemos apreciar cómo son las células de las levaduras, que pues aparentemente no carecen mucho no carecen mucho de partes de una célula, pues por lo general, ya sea procariota, aunque son eucariotas, ¿no? Tienen membrana plasmática, vácula, gotas de grasa, glucógeno, tienen núcleos, aparato de Golgi, mitocondrias, ribosomas y pues pared celular, generalmente de quitina. Siguiente. Ahora sí vamos a hablar sobre los hongos. Bueno, ahora vamos a hablar pues de los hongos. Son organismos eucarióticos que tienen pared celular de quitina y que tienen la capacidad de formar esporocarpos. Su alimentación es osmotrofia y son altamente indispensables para los ciclos biogeoquímicos. Sus aplicaciones son muy diversas, van desde la ciencia hasta la industria y también
Sus usos se usan como alimentos, como en medicina, como decoración, para cultos y hasta para drogarse, ¿no? Siguiente. Bueno, se dividen en 4 filums principalmente, aunque hay mucha discrepancia entre cómo deberían de estar divididos, ¿no? Pero pues son cuatro filums. El Critiodimicota son los más antiguos y se conocen también como quitridios. Por la antigüedad se estima que aparecieron hace 500 millones de años en la época precámbrica. Son unicelulares y principalmente acuáticos, aunque también tienen algunas especies terrestres. Pueden ser saprófitos o parásitos, tienen quitina y la pared celular está compuesta principalmente de glucano y su reproducción es asexual. Uno de las principales clases son los critidiomicetos y los monobleparadomicetos, que son dos de las principales clases conocidas o más estudiadas en la actualidad. Siguiente. Los cigomicotas. Los cigomicotas es un filum en donde se encuentran los mohos y los hongos. La gran parte de estos viven de materia orgánica, como les dije antes, que por lo general se encuentra en descomposición. Se reproducen de forma asexual, generando esporangioesporas, pero también de forma sexual cuando las condiciones para estos no son favorables. Son mesofílicos y aerobios facultativos. Sin embargo, hay algunas especies que pueden crecer sin presencia de oxígeno. Igual, lo mismo que el anterior, dos de sus principales clases son los zigomicetos y los trichomicetos. Los ascomicotas, bueno, los dos filums siguientes son de los más estudiados en la actualidad. El primero es ascomicota y su nombre se le da por la formación de ascos, es decir, sacos, sombreros o como pues se quieran llamar, ¿no? Se reproducen de forma sexual y sus usos y aplicaciones son muy diversos. También hay algunos que pueden provocar enfermedades o pueden ser tóxicos y otros que pueden ser alucinógenos. Como les digo, hay dos filums que son de los principales, aunque hay aproximadamente como 12. Tenemos los pecisomicetos y los orbilomicetos. Y el basidiomicota, que son los hongos filamentosos, en las cuales producen hifas y micelios. Las hifas son filamentos que se reproducen y el conjunto de hifas forma un micelio. Tienen células uninucleadas y dicarióticas y la gran parte de estos son favorecedores, sin embargo tienen sus especies parásitas y tóxicas. Siguiente. Ahora sí, vamos a los tipos de hongos, a las clasificaciones según sus usos. Los ornamentales son aquellos hongos que se usan con un fin estético, decorativo, para ofrendas, para cultos, de forma cultural y todo ese tipo, en flores, ramas, arreglos, pirámides y todo ese tipo de cosas. La siguiente son los alimenticios, que creo que esta parte todos los conocemos, son los famosos champiñones. Esta clasificación se da porque hay algunos
hongos que pueden ser consumidos sin provocar algún daño. Son muy ricos, saben muy buenos y tienen un valor nutritivo muy alto, como lo vimos en el video, ya que tienen proteínas, vitaminas, son bajos en azúcares y te pueden aportar las porciones de carbohidratos y lípidos únicamente necesarias cuando estás en un proceso de dieta. Los champiñones son muy recomendados por los nutriólogos para hacer un sustituto de carne, principalmente en las noches. Los medicinales. Bueno, aquí entra la parte donde conocemos la famosa penicilina, Alexander Fleming y todo ese tipo de cosas, ¿no? Fleming descubrió la penicilina, poderoso agente que puede actuar en contra de bacterias y otros organismos que pueden causar daño en nosotros los humanos. De aquí comenzó la generación de antibióticos y con esto el desarrollo del estudio de más para el desarrollo. En la actualidad hay muchas personas que son pues alérgicas a la penicilina y tienen que buscar otro método, pero hay algunos hongos que ya pueden producir otro antibiótico que no sea penicilina. Los contaminantes. Aquí, pues, en esta parte entran también los parásitos. Los hongos contaminantes son aquellos que llegan a dañar al lugar donde se encuentran, ya sea tierra, plantas, o su alrededor, ¿no? También entran, como les digo, los parásitos. En cuanto a los parásitos, pueden parasitar alimentos, animales, plantas. Y aquí está el famoso hongo que pudre la madera, el que se conoce como oreja. Los venenosos. En esta parte es muy curioso cómo se empezó a descubrir cómo fue que existían los hongos venenosos. Y es que un investigador muy amante de los hongos subió una vez a una colina experimentando, buscando más hongos para estudiar y todo este tipo de cosas. Entonces, sin tener precaución, él tomó un hongo y pues se intoxicó. Esto sucede porque hay muchas especies de hongo, como las amanitas. Las amanitas, por lo general, son tóxicas o alucinógenas. Tienen sustancias activas, químicas, que en el cuerpo humano no puede, pues, digerirlas, perdón, y no hay alguna manera de que nuestros anticuerpos o nuestras células puedan combatir contra ellas. Una intoxicación por un hongo te puede traer vómito, cólicos, diarrea, pero también te puede ocasionar daños en algunos órganos como los riñones o el hígado. Y mi parte favorita del viaje. Bueno, mi parte favorita del viaje son los hongos alucinógenos. Los hongos alucinógenos, en lo personal, pienso que son los más maravillosos del mundo. También se conocen como enteógenos y son hongos que se utilizan generalmente a fines de drogas para las personas que no saben que pueden utilizarse de otra manera. Sin embargo, hay algunos estudios en la actualidad que indican que se puede utilizar principalmente para el tratamiento de problemas mentales, ya sean enfermedades o trastornos. En esta parte, pues realmente creo que es muy interesante porque, bueno, yo hice una investigación sobre estos hongos para poder a lo mejor llevarla a alguna tesis, todavía estamos en veremos, porque pues está prohibido su consumo o su uso. Si alguien ve que estás usándolos, es tráfico. Las esporas
o sea, pedir esporas por internet no es ilegal, pero el cultivar el hongo, ya con eso tienes para que sea tráfico. Entonces, por eso estamos en veremos. Estos hongos son alucinógenos porque tienen psilocibina. La psilocibina es un compuesto que altera el sistema nervioso y puede llegar a dar una excitación, un placer muy parecido al LSD. Por esto es ilegal, porque o sea, la reacción de las personas al consumir estos hongos es muy parecida a las personas que consumen o cocaína o LSD. El fin de mi investigación es utilizarla para el tratamiento en mi dosis, para el tratamiento de ansiedad generalizada y depresión grave. Es muy difícil ver cómo las personas con ese tipo de trastornos se hacen adictos a los inmunodepresivos y todo este tipo de medicamentos que se les da para controlarlos, pero sin embargo, esta es una muy buena parte o algo muy bueno de los hongos alucinógenos, y es que en dosis muy pequeñas, es decir, en menos de en menos de 100 gramos, digámoslo así, no te causan una dependencia. Mi investigación está dada a que en 4 o 5 meses un paciente esté completamente curado de esto con un tratamiento que sea un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no, y con el consumo de cápsulas de psilocibina 3 veces a la semana. Entonces, es muy interesante los hongos alucinógenos. Creo que no deberían de estar clasificados tanto así. Están clasificados así simplemente por su compuesto activo, pero tienen diferentes aplicaciones. Hay varios estudios, uno en una universidad en Estados Unidos y otro en una universidad en España, donde ya la han utilizado para depresión postparto y para ansiedad, como para esos ataques de ansiedad, pero no es generalizada, ¿no? Es otro tipo de ansiedad que no recuerdo bien ahorita cuál es. O sea, los pacientes han reaccionado favorablemente. Entonces, pues ya, yo creo que el mundo de los hongos es muy, muy increíble, muy grande y eso, ¿no? Se utilizan también como les digo, sus usos son diferentes, sus aplicaciones también, desde los mohos hasta la levadura. Desde los mohos hasta las levaduras. Las levaduras principalmente las utilizamos en la fermentación, ya sea láctea, alcohólica, también se utiliza en algunos alimentos para bebés y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues de mi parte sería todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta que me pueda hacer y pues ya. Ninguna duda, compañera. Sí, dígame, compañero. No, que ninguna duda. Me quedó muy claro el tema. Ok, muy bien. Qué bueno que les quedó claro el tema. Muchas gracias.